Daniel Quintero empieza a buscar la manera de mirar entonces ese terreno en qué lo convierte. Ahí es donde aparece la idea de la administración de Daniel Quintero de convertir la finca Aguas Vivas en el Valle del Software. Pero, pregunta, ¿y en ese momento de quién era el lote entonces? ¿Seguía siendo su propietario Sí, original claro. o ya era de la alcaldía? No, ya se había O sea, entonces Federico firma un convenio que lo han dicho mucho que fue el último día donde lo recibe. No fue el último día, fue como faltando una semana. Bueno, lo recibe, la alcaldía lo recibe, Sí. en compensación. En compensación. Después ya pasó eso y eso hasta ahí llegó. Entonces allá es donde aparece Daniel Quintero. Y lo devuelve. Así es que esto es un tema de la oficina de Envigado, o sea, un hombre con mucha habilidad, con mucha capacidad, pero dije que no voy a dar calificativos y entonces dice que Federico recibe el lote es porque tiene unos contactos. Entonces se que le daña reciben ese negocio de compensación Sí, y se lo devuelven. Además, ahí hay otra cosita que hay que hablar en ese límite de espacio de la salida de Federico. Esos 2.714 millones que valía el tema del avalúo, la administración municipal de Federico le dijo, bueno, pero usted hágame las mejoras. Y las mejoras subían el tema como a 3.000 y pico de millones de pesos, pero las mejoras no se hicieron. No se hicieron. Es No decir, se hicieron. los que eran dueños Exactamente. del este no cumplieron tampoco su parte. No hicieron las mejoras y entonces el municipio ahí quedó en un limbo porque no habían mejorado, no habían hecho las mejoras que necesitaba el municipio para recibirles la finca Aguas Y Vivas. entonces la devuelven y resulta que en esa devolución pasó de 2.000 y pico de millones a 40.000 millones. Lo que pasa es que ahí hay unos propietarios y esos Sí. propietarios empezaron a insistirle al municipio, claro, es plata de impuestos, no es plata al fin y al cabo de nadie, y dicen, no, cómprenos este lote de 47.000 metros en esta plata, 47.000 millones Sí. en esta plata. Ahí es donde aparece el Tribunal Superior de Antioquia y dice, señores, no se puede vender. Okay. Perfecto. ¿Qué pasa? Entonces eso empieza a tomar otro rumbo. Y el rumbo es que aparece el decreto 0412 del 12 de mayo del 2023 que hace el doctor y alcalde de ese momento, Daniel Quintero Calle, en el cual dice, convertiré esta tierra en el Valle del Software. Pero ahí aparece, quiero que quienes les gusta la parte jurídica o quienes son abogados, que vayan al decreto 0412, que vayan al título 9 y al artículo 36, parágrafo 1, donde ahí específicamente Daniel Quintero prácticamente abre la puerta para que ya el vecino, que ya esa finca ya son Las Brisas, Sí. pueda construir algo diferente que no sea lo que está en el POT del 2014 en ese sector. Y tengo entendido que esto es de los pocos documentos que sí está firmado por el exalcalde. Sí, claro, Está con su firmado firma. totalmente, claro. Muy bien. Y la ley es muy clara y muy concreta. Y dice que los alcaldes no pueden modificar el POT de la ciudad. Y que el único que puede modificar el POT de la ciudad es el Consejo Municipal del distrito. ¿Y eso pasó por el Consejo? No pasó por el Consejo Municipal. Entonces él dice y aduce que claro que había pasado, pero en el plan de desarrollo que él había realizado y que el plan de desarrollo le daba la posibilidad de modificar estos terrenos. La ley es muy clara, no lo podía hacer. Yo simplemente, Nacho, lo que he hecho en el Senado de la República, tengo una discusión con el señor Daniel Quintero desde el primer día que llegó a su administración. Es más, fui la primera persona en esta ciudad que hizo los desfiles pacíficos y a los 20 días, recordemos, del 1 de febrero del 2020, que Daniel Quintero se tomó con el tema de la milla de oro. Sí. Con los videos diciendo esto es simplemente pinturita, dije, ojo que va a ser el peor alcalde que va a tener esta ciudad. Desde el sector político en el que yo estoy, que es el Centro Democrático, me decían, es muy rápido hacerle un proceso o iniciarle un proceso de oposición a Daniel Quintero. Desde ese momento hasta hoy he conocido toda la historia, soy vecino,
Y los vecinos de la Comuna 14 me decían, hombre Andrés, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Hasta que aparece el tema de las brisas. ¿Cuál es el tema de las brisas? El tema de las brisas, un día, cuando se da el decreto 0412 del 12 de mayo del 2023, un mes después se le autoriza a el terreno Las Brisas a empezar a construir un ecotel y una fonda campestre de una empresa reconocida de la ciudad. Entonces yo digo, vea usted, Daniel Quintero dice que el decreto establece que los vecinos pueden colaborar, aportar el sector privado al Valle del Software. Y yo digo, vea, ¿y desde cuándo una fonda campestre le aporta a un Valle del Software? ¿Y desde cuándo un clampling le aporta a un Valle del Software? O sea, necesitaban habilitar tanto a Aguas Vivas como a Las Brisas para poder terminar de concretar algo que ellos tenían que concretar internamente y que en el fuero de ellos sabían qué tenían que hacer. Esa es la realidad de esto. Bueno. Y obviamente cambia mucho el valor de Las Brisas con la anterior destinación que tenía y con la nueva destinación. Pero lógicamente, y además que el propietario de Las Brisas es una familia de un exgobernador que tienen una marca que se llama Aromas de Colombia, y entonces nos suben a los vecinos, porque esa es una zona netamente urbanizada, de vivienda, nos modifican el territorio y empieza a aparecer la valla donde es aprobado lo que van a construir. Y lógicamente toda la comunidad preocupada, porque entonces ¿en qué va a terminar el barrio?